Voy a pedirles que se pongan en pie, hermanos, y oremos al Señor. Aprovecho para dar la bienvenida también a los hermanos de la plataforma Zoom, a los que han logrado conectarse. Bienvenidos, hermanos, también, esperando que tengan un buen año en el Señor, ¿verdad? Así como a todos los presentes. Vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Esta noche. Y pues oremos al Señor para que Él nos enseñe esta tarde noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos de ti, oh Dios, para primeramente, Señor, asistir, oh Dios, a tus atrios, Señor, y darte las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, por este día, oh Dios, un día de enseñanza, este tiempo de enseñanza. Gracias por cada hermano que se ha hecho presente aquí a la iglesia, Señor. También por los hermanos que están conectados por la plataforma Zoom y los que escucharán, Señor, la enseñanza posteriormente. Señor, que cojamos, abramos nuestros oídos, Señor, y pues tomemos, Padre, la enseñanza para nuestra vida. Gracias porque este nuevo año, Padre, tú lo has brindado a nosotros, Señor, y pedimos tu bendición, Señor, desde ya. Encamínanos, Señor, para seguir sirviendo, Padre, y seguir buscándote cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Quiero compartirles una lectura en Mateo capítulo 2, hermanos. Si puede tomar asiento y me acompaña. Eh, la visita de los sabios, dice mi versión, pues. ¿Verdad? Dice el versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarle dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Amén, hermanos. Ya mañana es día de Reyes, ¿verdad? No, a ver, el sábado creo que sí. Y pues esta lectura la hemos leído para recordarnos, ¿verdad?, de que llegaron a ofrecer regalos al Señor Jesús, ¿verdad?, después de su nacimiento. Ahora, hermanos, vamos a cantar junto a nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Él tiene preparado un himno, el cual entonaremos juntos, ¿verdad? Buenas, hermanos, vamos a cantar el himno 174, un himno precioso realmente. Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajo el Salvador Jesús, mi Redentor, nació en pesebre despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador Jesús, mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, un varón de lágrimas y de dolor.
Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomparable, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Muchas gracias, hermano Oscar. Ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Oscar Zelaya. Él tiene el tiempo, ¿verdad?, de las noticias del fin, el segmento de las noticias del fin. José Sandres, perdón. ¿Por qué voy a leer? Dijo, hermano, usted. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a leer las noticias del fin. Un terremoto de magnitud 7,6 deja al menos 64 muertos y graves daños en Japón. Japón registró el lunes un terremoto con una magnitud de 7,6 en la región central del país, el cual activó alertas de tsunami y llevó a miles de personas a refugiarse en albergues. Hasta el momento se confirmó la muerte de al menos 64 personas. Un número indeterminado de personas se encuentran atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados en varias localidades. El terremoto se produjo alrededor de las 16:10 hora local del lunes. Momentos después se habían emitido advertencias de tsunami que luego fueron desactivadas. Derrumbes y evacuados. Las autoridades de la ciudad de Suzu, en la prefectura de Ishikawa, reportaron el derrumbe de varias casas y postes eléctricos, según la cadena nacional NHK. Las principales autopistas cercanas al epicentro del sismo fueron cerradas y más de 36,000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico. Según la empresa Hokuriku Electric Power, el ex corresponsal de la BBC en Japón, Rupert Wingfield Hayes,
que informaba desde Taiwán, dijo que cientos de metros de la principal autopista entre las ciudades de Toyama, Kanazawa, habían quedado destrozados por deslaves. Un video grabado en Uchinada, también en la prefectura de Ishikawa, mostraba la superficie de una carretera ondulada y agrietada. También hubo daños en el santuario de Onohiyoshi en Kanazawa. Inicialmente fue emitida una alerta de tsunami importante para la zona costera de Noto en Ishikawa, cerca del epicentro del terremoto, y las autoridades dijeron que las olas podrían alcanzar alturas de hasta 5 metros. Los informes locales dijeron que esta era la primera advertencia de este tipo en Japón desde el año 2011, cuando un poderoso terremoto arrasó el noroeste y desató olas de hasta 40 metros de altura. Las olas que azotaron el lunes la costa del mar de Japón en Ishikawa no tenían mucho más de 1 metro de altura. La televisión pública proyectó un gráfico en letras grandes de evacuar, exhortando a los residentes de huir a zonas más elevadas a pesar del tiempo invernal. Los residentes también han publicado videos del terremoto desde sus casas y desde el interior en estaciones del metro. Posteriormente, la alerta se redujo a simplemente una advertencia y luego a un aviso. Las prefecturas cercanas de Niigata y Toyama también estaban en alerta. 5 muertos y 379 evacuados tras la colisión de 2 aviones en un aeropuerto de Tokio, en Japón. La investigación por la colisión de 2 aviones el pasado martes en el aeropuerto de Haneda, Tokio, ha comenzado este miércoles. El accidente involucró un vuelo comercial de la compañía Japan Airlines y un avión de guardia costera japonesa en el que murieron 5 personas y provocó la cancelación y desvío de más de 100 vuelos. El Ministerio de Transporte, a través de su Comisión de Seguridad del Transporte, JTSB, ha desplazado esta mañana a 6 especialistas al lugar del accidente para iniciar las pesquisas. Airbus también ha anunciado el envío de asistencia técnica para apoyar las investigaciones, en un caso donde las primeras hipótesis apuntan a una negligencia profesional. El accidente se produjo a las 17:47 hora local del martes cuando Airbus A350 de Japan Airlines aterrizaba en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Las imágenes mostraron cómo el avión colisionaba con una avioneta que posteriormente fue identificada como parte de la Guardia Costera de Japón. El accidente provocó la muerte de 5 de los 6 ocupantes de la avioneta y la evacuación de los 379 pasajeros del A350, incluidos 14 heridos leves. La pista donde ocurrió el accidente permanece cerrada, pero las 3 restantes ya han sido reabiertas. El incidente ha provocado cerca de 90,000 pasajeros sufran cancelaciones o retrasos en sus vuelos. Los datos preliminares sobre las causas del accidente resultan contradictorios, según detalló la cadena estatal japonesa NHK. El controlador aéreo habría dado instrucciones al avión de la Guardia Costera de Japón para que se dirigiera a un punto concreto antes de ingresar a la pista, mientras que otros informes apuntan a que había recibido permiso para despegar. La Comisión de Seguridad del Transporte planea entrevistar a los capitanes de ambas aeronaves. Uno de ellos, procedente del avión de la Guardia Costera, permanece aún en estado grave. Reconstrucción de los hechos. Japan Airlines ha ofrecido un comunicado datos sobre los eventos previos al accidente. De acuerdo con sus datos, el avión efectuó su salida del aeropuerto de Chitose a las 16:15 hora local y voló sin problemas, sin experimentar ningún problema o irregularidad durante todo el viaje, según las entrevistas realizadas con posterioridad a miembros de la tripulación. Estos reconocieron y repitieron el permiso desde control aéreo para realizar el aterrizaje. La compañía aérea ha indicado que, tras la colisión, el sistema de anuncios de la aeronave falló, por lo que la tripulación de cabina realizó instrucciones utilizando sus voces y un megáfono. Todos los pasajeros fueron evacuados a través de 3 salidas de emergencia. Asimismo, han transmitido sus condolencias por los fallecidos y han asegurado que brindarán plena cooperación en la investigación del incidente. Dios les bendiga. Gracias a José Sandres. Y vamos a continuar, hermanos, ahora con la información, ¿verdad? Para finales de esta semana. Pues continuamos, hermanos,
instándoles, invitándoles, ¿verdad? Para que se inscriban, porque todavía está abierta las inscripciones al discipulado de formación cristiana en los 4 niveles. En este año 2024, el nivel 1 se dará en 2 modalidades. Presencial, que es para damas, que será los domingos a las 7:30 am. ¿Verdad? Y virtual mixto, los lunes a las 7:30 pm. Para el segundo, tercer y cuarto nivel, las clases serán los días lunes por la plataforma Zoom en el horario de las 7:30 pm. Recuerde, si todavía no se decide, pues lo motivamos, lo instamos a que se decida para que reciba la instrucción, ¿verdad? La enseñanza, la base, ¿verdad? Este discipulado de formación cristiana, hermanos, bueno, yo les puedo decir, ¿verdad? Testificarle, yo ya cursé los 4 niveles y la verdad es que usted descubre cosas que usted creyó que entendía y sabía, pero al final usted se da cuenta de que le faltaba. Así que lo invito para que usted se inscriba, ¿verdad? En este discipulado de formación cristiana. También recordarles a todas las madres, ¿verdad? De nuestra congregación que ya contamos con el servicio de sala cuna, recordando, ¿verdad? Tenemos todas las facilidades y nuevo equipamiento con hermanas calificadas y amorosas para atender a sus niños de 0 a 3 años. Así que, hermana, no se quede en casa por su tierno, usted puede traerlo. Ya la iglesia está armada, para que usted me entienda, ¿verdad? Para poder atender a su bebé. Ahí también más grandecito, hasta los 3 años. También, hermanos, le invitamos al culto de caballeros, que se realizará este día sábado 6 de enero a las 7 de la mañana, de manera presencial, ¿verdad, hermanos? Con el tema El fruto del hombre de Dios, basado en el texto clave de Juan 15:16. Así que los caballeros, este 6 de enero a las 7 de la mañana arranca. El tema El fruto del hombre de Dios. También, hermanos, se les invita a nuestro culto de oración el día de mañana a las 7 p.m. por medio de la plataforma Zoom. No se lo pierda. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la lectura del material de edificación, ¿verdad? Con el tema es la muerte espiritual. Y dice, hermanos, la enseñanza: estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Cuando Adán pecó en Génesis 3:6, él marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad. El mandato de Dios a Adán y Eva era que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Vino con la advertencia de que la desobediencia resultaría en la muerte. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La frase ciertamente morirás podría traducirse literalmente como muriendo morirás. Esto significa un estado continuo de muerte que comenzó con la muerte espiritual, continúa a lo largo de la vida como una degradación gradual del cuerpo y culmina con la muerte física. La muerte espiritual inmediata dio lugar a la separación de Adán de Dios. Su acto de esconderse de Dios en Génesis 3:8 demuestra esta separación, así como su intento de culpar a la mujer por el pecado. Eso está en Génesis 3:12. Desafortunadamente, esta muerte espiritual y eventualmente física no se limitó a Adán y Eva. Como representante de la raza humana, Adán llevó a toda la humanidad a su pecado. Pablo aclara esto en Romanos 5:12, diciéndonos que el pecado y la muerte entraron en el mundo y se extendieron a todos los hombres a través del pecado de Adán. Además, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Los pecadores deben morir porque el pecado nos separará de Dios. Cualquier separación de la fuente de vida es naturalmente muerte para nosotros.
Pero no es solo el pecado heredado el que provoca la muerte espiritual. Nuestra propia pecaminosidad contribuye. Efesios 2 enseña que antes de salvación estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 1. Esto debe de hablar de la muerte espiritual porque todavía estábamos vivos físicamente antes de la salvación. Mientras estábamos en esa condición espiritualmente muertos, Dios nos salvó. Versículo 5 de Romanos 5:8, Colosenses 2:13. Reitera esta verdad. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Puesto que estamos muertos en pecado, somos completamente incapaces de confiar en Dios o en su palabra. Jesús afirma repetidamente que somos impotentes sin Él. Juan 15:5. Y que no podemos ir a Él sin el permiso de Dios. Juan 6:44. Pablo enseña en Romanos 8 que nuestra mente natural no puede someterse a Dios ni complacerlo. Versículos 7 al 8. En nuestro estado caído somos incapaces de comprender incluso las cosas de Dios. Eso está en 1 Corintios 2:14. La obra de Dios por la que Él nos hace vivir de la muerte espiritual se llama la regeneración. La regeneración se realiza solamente por el Espíritu Santo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando somos regenerados, somos vivificados juntamente con Cristo, Efesios 2:5, y renovados por el Espíritu Santo, Tito 3:5. Es como nacer por segunda vez, como Jesús enseñó a Nicodemo en Juan 3, versículos 3 al 7. Habiendo sido vivificados por Dios, nunca moriremos. Tenemos la vida eterna. Jesús dijo a menudo que creer en Él es tener la vida eterna. Juan 3:16, versículo 36, Juan capítulo 17, versículo 3. El pecado conduce a la muerte. La única manera de escapar de esa muerte es venir a Jesús mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. La fe en Cristo conduce a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. Esta es la enseñanza, hermanos, ¿verdad? En la lectura bíblica del material de edificación. Ahora voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a dar gracias por los premios que se recogerá esta tarde. Y pues ruego que me acompañen en oración, hermanos, delante del Señor. Padre, continuamos delante de tu presencia, Señor. Y por medio de Jesucristo, Padre, tu Hijo amado, Señor, damos gracias por la provisión que a cada uno de nosotros tú has dado hasta aquí, Señor. También por la provisión de nuestros hermanos. Padre, das, Señor, sin medida, Padre, nos provees de cada cosa, Señor. Y si hace falta algo, Señor, tú conoces las razones, Padre, y seguro, Señor, que tú estás pendiente, Padre, de cada cosa. Damos gracias. Pedimos tu bendición para la ofrenda, Padre. Pedimos tu bendición en cada hogar, Señor, de cada hermano, Padre, que se acerca a la feliz, Señor, con alegría, Padre. Señor, atendiendo, Señor, la necesidad, Padre, de necesitados. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Voy a tomar así. Luego, pues, nuevamente invitamos a nuestro hermano Augusto Estefe, ¿verdad? Él continúa con la serie Los Profetas Menores, siempre en el libro de Oseas. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno,
desde el año pasado no nos vemos. Hace tanto tiempo, pero aquí estamos, iniciando el año con esta enseñanza del libro de Oseas. Siempre hay cosas que ocurren, ¿verdad? Mira, lo que pasó en el Japón, ese terremoto, que esta vez no fue en tierra, no fue perdón, en el mar, ¿verdad? Sino que fue en tierra, a 10 kilómetros de profundidad, lo cual lo hace bastante fuerte. Está muy superficial. Y no es que, hermanos, pretendo ser negativo tampoco, ¿verdad? Sino, como dicen, objetivo. Siempre en enero y marzo se producen acontecimientos mundiales en el ámbito militar, social, político, geopolítico, todo eso, ¿verdad? Se producen. Así que en el orden natural también, y ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con ese tsunami. Y es que veo, hermanos, que el mundo como que se está calentando, ¿verdad? Que no hablo del calentamiento global, ¿verdad? Porque ese ya se sabe, ¿verdad? Pero como que, como diríamos en nuestro lenguaje, como dice, ¿verdad? Y se están, como se llaman, los ánimos, se están caldeando en el mundo, ¿verdad? O sea, ataques, ¿verdad? Entre unas naciones y otras. Por eso el Señor dijo, se levantará nación contra nación. Eso puede ser que sea, nos hable de las guerras civiles, pero también cuando una nación ataca a otra. ¿Verdad? No solamente en el sentido de guerra, sino que, como dicen, le envían tiros al otro. Solo que estos no son tiritos, son misiles. Y como que las cosas se caldean, ¿verdad? Como diría un amigo del campo, ¿verdad? Como estamos recalentando. Y como que nadie aguanta, nada. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con este estudio del libro de Oseas. Estuvimos reflexionando sobre el versículo 6, ¿verdad? Vamos ahora a la parte del versículo 7, ¿verdad? Quiero que vamos a leer el contexto, capítulo 4, versículo 7. Dice, cuanto más se acrecentaron, más pecaron contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. Versículo 8 dice, comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo y apetecen su iniquidad. En la Reina Valera, ¿cómo se llama? Dice ahí que conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su gloria en afrenta. Y en cuanto al versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Dice, como es el pueblo, así es el sacerdote. Le castigaré por sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Ellos comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de escuchar. En el versículo que vamos a leer hoy, que vamos a analizar hoy, cuando nos dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También dice, yo cambiaré su honra en afrenta. Sí, ¿cómo se llama? Si tomamos en cuenta otras versiones también que nos ayuden a aclarar este versículo, tenemos, por ejemplo, la Biblia de Estudio del siglo XXI, que es la que yo uso, ¿verdad? Dice, cuanto más se acrecentaron, más pecaron contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta.
En la Biblia textual, que es una buena Biblia, hermano, la recomiendo, ¿verdad? Dice que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaré mi gloria en vergüenza. Muy bien, en la primera parte de este versículo, el versículo 7, cuando dice ahí, conforme a su grandeza. Aquí, hermanos, de lo que nos está enseñando, nos está dando a conocer o a entender el versículo, no se trata de esa grandeza, ¿verdad?, que alguien puede tener, ¿verdad?, que se sienta grande, amado, hinchado, soberbio. No, eso es lo que quiere decir, hermanos, es de acuerdo a su crecimiento, tanto en número, por supuesto, como en poder, ¿verdad? O sea, la nación iba creciendo en número, ¿verdad? Iba creciendo en número. Pero no solamente se trataba de que iban la población creciendo, sino que también ese crecimiento también se reflejaba, por ejemplo, en el aspecto económico, poder. O sea, era una nación que iba, además de aumentar su riqueza, su población, iba un aumento también en su riqueza, ¿verdad? Y prosperidad. Entonces, cuando las naciones prosperan, se multiplican, se vienen multiplicando. Aunque Dios le dio la orden a Israel, ¿verdad?, de que se multiplicara como nación, ¿verdad? O sea, en cumplimiento como es el pacto abrámico. O sea, la nación tiene que ir una generación tras otra. Israel no puede desaparecer. Entonces, en este versículo, obviamente, bajo el gobierno de Jeroboam II, la nación experimenta un crecimiento económico, precisamente porque ellos entraron en relaciones comerciales con las naciones vecinas. Pero también esas relaciones comerciales trajo también que adoptaran su culto, su idolatría. Entonces la llevaron también a Israel, ¿verdad? El mejoramiento, por supuesto, económico de la nación, por supuesto, no trajo ninguna mejoría en cuanto al aspecto moral, en cuanto al aspecto espiritual, ¿verdad? Simplemente porque las generaciones, hermanos, termina una generación, empieza otra, o a veces se traslapa. Los padres no le estaban enseñando a los hijos, porque así es el mandato del Señor, ¿cómo se llama en la ley? ¿Verdad? Que los padres debían enseñar la ley, ¿verdad? Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando uno camina, ¿verdad? En todo momento, los papás debían instruir al niño, instruir en la ley, ¿verdad? Pero parece que no, ¿verdad? No pasó así. Sino que la gente, obviamente los hijos siguieron el ejemplo del padre, y un ejemplo malo, por supuesto. Obviamente que por esa razón, como nosotros vimos en Oseas capítulo 1, verso 2, la última parte, y dice, en verso 2, cuando habla el Señor que hijos de prostitución, así lo llamaba el Señor a ellos, hijos de prostitución, porque se habían prostituido. No era, hermanos, un simple culto que hoy vengo al templo, ¿verdad? Sino que también la manera que ellos expresaban, podemos decir, su fervor hacia cualquier religión, ¿verdad? Ídolo, ¿verdad? Ellos lo expresaban de una manera opuesta a la ley del Señor. Y eso sigue hoy vigente. Las personas devotas a religiones, por lo general,
ciertas religiones tienen cierta característica, ¿verdad? Por ejemplo, los musulmanes. Ellos tienen que ir a la Meca por lo menos una vez en la vida, como parte de su ritual, ¿verdad? De su, podemos decir, de la experiencia que llaman ellos espiritual. Y así podemos ver muchas religiones. Sin embargo, como les digo, ellos habían crecido en número y claro, en poder, ¿verdad? No se llaman todas. Pero esto no fue realmente algo bueno, porque más bien lo que pasaba es que ellos pecaron más contra el Señor, ¿verdad? Es como cuando se introdujo la ley, ¿verdad? Antes que Moisés estableciera la ley, por ejemplo, en Romanos, observamos eso, ¿verdad? Cuando la ley entró, abundó el pecado, ¿verdad? Abundó el pecado, ¿verdad? Porque claro, ya la ley pone una norma, que es lo que Dios requiere del hombre para tener una comunión correcta con él. Pero como nadie ha sido capaz de cumplir la ley, por la debilidad en la carne, porque la carne siempre, la ley, como dice Pablo, la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Hace que yo me rebele contra la ley de Dios. Entonces, por eso dice ahí en Romanos que cuando entró la ley, abundó el pecado. Y claro, dice también Pablo, que así como abundó el pecado, también abundó la gracia. O sea, que Dios sabía realmente la fragilidad del hombre. Entonces, por eso es que el Señor, ¿verdad?, establece la ley ceremonial, ¿verdad? Cómo tratar con el pecado bajo la ley. Y claro, estaba la ley ceremonial, ¿verdad? O sea, las ofrendas y sacrificios, ¿verdad? Ofrendas de animales vacunos, ¿verdad? De vacas, de corderos y todo eso, ¿verdad? Las ofrendas por el pecado, las ofrendas de acción de gracias, bueno, una serie de ofrendas que realmente implicaba el sacrificio de un animal, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia que abundó la gracia, ¿verdad? Porque eso es, ¿verdad? Pongan una ley usted y lo primero que hace es quebrantarla. Pero la ley de Moisés eso hizo, abundar el pecado. O sea, las personas reconocieron el pecado. No es que la ley es pecado, no, de alguna manera la ley es buena. El problema soy yo. Cargo la naturaleza de Adán. Entonces no me puedo sujetar a la ley de Dios. No se puede. Imposible que alguien diga, bueno, yo he cumplido la ley. La verdad es que nadie la ha cumplido. En algún punto la va a quebrantar. Y claro, el Señor lo pone todavía la ley más elevada. Todavía más elevada. Cuando dice el Señor, oísteis que os fue dicho a los antiguos, ¿verdad? No matarás. O sea, no cometerás homicidio. Pero yo os digo, imagínense, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le llame necio a su hermano, y establece cuál es el castigo que merece. Solo por eso. O sea, matar no solamente, hermanos, es, podemos decir, el acto de quitarle la vida a alguien con premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Los impulsos de matar, por ejemplo, los fariseos, los saduceos y todos los sacerdotes de aquel tiempo, de la época de Cristo, ellos, ¿cómo se llama? Podrían decir, nosotros no matamos, lo mataron los romanos. Pero en verdad, es cierto, ellos no lo crucificaron, pero actuaron. Es como decir que ellos eran los autores intelectuales de la muerte del Señor. Pero quienes lo fueron los ejecutores fueron los romanos. Y eso Pedro lo dice, ¿verdad? Cuando está predicando, dice que ustedes crucificaron y mataron. Entonces, como pueden ver,
matar no solamente es quitarle la vida a alguien, es, por ejemplo, enojarse a muerte, aborrecer a alguien, ¿verdad? Y desearle lo peor. Entonces la ley del Señor es mucho más elevada. Muy bien, entonces aquí tenemos ese problema. La nación crece numéricamente y en poder, pero al mismo tiempo, como dice ahí la otra parte que sigue, dice de esa misma manera, así pecaron contra mí. O sea, hubo un crecimiento y lo que trajo es más pecado, más maldad, más idólatras. Y no solamente más idólatras, sino más piedras rituales, ¿verdad? Más altares. Es lo que trajo, ¿verdad? O sea, espiritualmente la nación, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? No le estaba yendo bien espiritual y moralmente. Miren ustedes lo que nos dice Oseas 10.1. Porque aquí habla también en Oseas 10.1 del crecimiento poblacional. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Imagínense ustedes, ¿verdad? Israel ¿cómo se llama? Una vid frondosa, ¿verdad? Una viña frondosa. O sea, habla de cantidad, ¿verdad? Y da abundantes frutos, pero no da frutos para Dios, dice. Es para sí mismo que dan frutos, ¿verdad? No les interesa el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice, ¿verdad? Ellos tuvieron abundancia y conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también, dice, los altares. Los altares a Baal y a toda una serie de imágenes e ídolos que habían traído, ¿verdad?, de otros países. Y cuando habla de la bondad de la tierra, se está refiriendo, hermanos, que la tierra producía cosecha abundante, trigo, todo lo que, el trigo principalmente, ¿verdad? Todas lo necesario de legumbres y aún, ¿verdad? Las cosas de lujo, ¿verdad? El aceite, el vino, todo eso lo dice. Pero en vez de la tierra, dice, se portó bondadosamente. Pero ¿qué hicieron ellos? Aumentaron sus ídolos. Conforme el fruto de la tierra, sí aumentaron los ídolos. Como que si los ídolos le hubieran dado toda esa grandeza que tenían, ¿verdad? Así lo estudiamos nosotros en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando ellos dicen en 2.5, dice, tampoco me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que lo concibió actuó desvergonzadamente porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan, mire, mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y no solamente eso, plata y oro. Entonces a eso llegaron. No es Dios, son las imágenes. Después, claro, vendría el castigo del Señor, ¿verdad? Y ellos iban a reconocer verdaderamente que es el Señor el que les daba. Muy bien. Entonces aquí, cuanto más creció la población, más altares construyeron, más piedras rituales, ¿verdad? Más dinero, ¿verdad? Más dinero para embellecer los altares, para adornarlos. ¿Cómo se llama? Todo eso que, como le digo, que tuvieron ellos, ¿verdad? Precisamente le dieron un mal uso, ¿verdad? Digamos, por así decirlo, las bendiciones del Señor, ¿verdad? Mal uso al que no debían. Y lo peor de todo es que no correspondieron, no agradecieron. Entonces dice
cuanto más crecieron, más pecaron contra mí. O sea, abundó el pecado ahí. Abundó. La última parte del versículo 7 dice: también yo cambiaré su honra en afrenta. Bueno, el Señor los va a retribuir, ¿verdad? Como ellos crecen y pecan más. Entonces dice: yo también cambiaré su gloria, su honra, dice, yo cambiaré su honra en afrenta. Esta parte, hermanos, de cambiar, en otras versiones dice: han cambiado su gloria por la ignominia, ¿verdad? O por vergüenza. En este versículo, como les dije, el vocablo honra se traduce como gloria, aún en las mejores versiones. Y no se trata de la gloria de Dios, de ninguna de eso, no se trata de ellos, la gloria divina, ¿verdad? Sino la manera en que ellos se habían engrandecido y enriquecido. Entonces la nación se gloriaba. Tenían altares bien adornados, bien cuidados. Entonces la nación se gloriaba. Entonces el Señor dice: bueno, como ustedes se glorían en esas cosas, entonces yo voy a cambiar. Y esa gloria a la cual ustedes se exaltan, ¿verdad? Esa gloria que habían alcanzado, ese nivel de grandeza que habían alcanzado y de lo cual se gloriaban. Entonces el Señor dice: como ustedes hacen eso, también yo voy a actuar. Dice: voy a cambiar esa gloria, esa honra que tiene, ¿verdad?, en afrenta. Entonces, es lo que iba a hacer el Señor, Este oficio de parte del Señor significa que las cosas necesarias para el diario vivir, así como los artículos de lujo, le serían disminuidos. Y de la misma forma sería disminuida la población. Entonces, eso iba a causar una vergüenza. Eso iba a ser como una afrenta, un golpe fuerte. Entonces, porque eso mismo el Señor le iba a quitar, iba a dejar la tierra convertida en matorrales, iba a arrasar el Señor con aquellas cosas, ¿verdad? Con toda aquella campos cultivados, ¿verdad? El Señor iba a arrasar con todo eso, y lo único que iban a crecer ahí eran matorrales, ¿verdad? El alimento de los animales. Vean ustedes lo que dice más adelante en Oseas capítulo 9, versos 11 y 12. Dice: ¿cuál ave volará la gloria de Efraín? Sin nacimiento, sin embarazo y sin concepciones. Aunque críen a sus hijos, les privaré de ellos, sin dejarles uno solo. Hay de ellos también cuando yo me aparte de ellos. Entonces, imagine usted un castigo muy, muy severo. El Señor iba a disminuir también la población como parte del castigo, que habían abandonado al Señor. Muy bien, entonces, en resumen, aquí tenemos un problema de crecimiento poblacional, crecimiento en grandeza. Y el Señor, ¿verdad?, esa grandeza la iba a convertir en afrenta completamente. Eso es lo que iba a pasar. Porque ellos, ni aún con eso, ¿verdad?, ellos se arrepentían. De decir: bueno, toda esa prosperidad el Señor me la ha dado y hay que ser agradecidos. Pero, como le digo, ya estaban inclinados, ¿verdad?, sus sentidos a los ídolos. Entonces, como que estaba fijo aquello. No, mis ídolos, mis ídolos. Muy bien, entonces, vamos ahora al siguiente versículo.
dice, el versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. O sea, lo que sigue. Bien, este versículo es un poco extraño, me pareciera que no hubiera relación con el contexto, pero sí tiene relación. Simplemente este versículo 8 hace el Señor hace una reprensión, pero esta reprensión va hacia un grupo específico de personas. ¿Cuáles son estas personas? Los sacerdotes. Para ellos va esta reprensión que el Señor. Pero cuando dice del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. O sea, va dirigido, hermanos, a los sacerdotes, a los que representan a los hombres delante de Dios. En las mejores versiones dice, comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo y apetecen su iniquidad. Entonces, en la Reina Valera dice del pecado de mi pueblo comen. Obviamente que ahí hay lo que se llama una elipsis, ¿verdad? Faltante. Hay un faltante ahí, ¿verdad? Porque, hermanos, el pecado no se come de ninguna manera. El pecado es algo que nosotros heredamos, que se llama el pecado heredado. O sea, esa naturaleza pecaminosa que, ¿verdad?, se transfiere de generación a generación. El único que nació sin pecado fue nuestro Señor. Pero de ahí todos tenemos el pecado heredado, el que recibimos de Adán. ¿Verdad? Entonces, el pecado no se come, ¿verdad?, de ninguna forma. Por ahí una vez escuché, ¿verdad?, un hermano dentista animar a la congregación a ser vegetarianos. Porque decía él que el pecado, o cierta, digamos, cierta angustia del animal en el momento de la muerte del animal, ¿verdad?, se transfiere al hombre. Y eso no es cierto. Miren, nadie va a ser más aceptable a Dios porque sea vegetariano. Porque los grandes genocidas del siglo antepasado, del siglo pasado, han sido vegetarianos. Adolf Hitler era vegetariano, cuidaba mucho su salud y era vegetariano. Osama Bin Laden era vegetariano también. Entonces, eso no hace que alguien cambie por comer vegetales. La maldad está ahí, sea que coma vegetales o que coma carne. La maldad la llevamos porque la heredamos en Adán. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? Yo no sé si he tenido tan clara la doctrina. El Señor lo dijo una vez, ¿verdad? Que dice que lo que entra no contamina al hombre. Porque dice, hombre, ¿verdad?, lo digerimos y después dice, va a la letrina, ¿verdad? O sea, no es lo que entra lo que contamina al hombre, no es lo que yo coma lo que contamina al hombre. No es eso, ¿verdad? Porque no se transfiere. O sea, y eso tenía que ver con las manos sucias, ¿verdad? Los fariseos se lavaban a cada rato, ¿verdad? Entonces, según ellos, si yo comía con las manos sucias, toda esa impureza se me iba a transmitir a mi espíritu. Entonces el Señor dijo, no, les aclaró, no es así. Dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Eso contamina al hombre. O sea, yo, digamos, mis palabras, yo puedo ser de edificación, también puedo ser, hermanos, hiriente con otras personas. Entonces, eso es lo que contamina, lo que daña a otro hombre. Cuando las palabras son como espadas de dos filos que hieren fuertemente. Entonces, lo que el Señor está ahí
va a reprender a ese grupo que se llama sacerdotes. Ahora bien, pensemos un momento, bueno, ahora se dirige a un grupo, o sea, a los sacerdotes, ¿verdad? Pero, ¿cuáles sacerdotes? ¿Verdad? Sabemos bien que Jeroboam, cuando recién se dividió el reino, el norte y en el sur, entonces Jeroboam primero quedó en el norte como rey, ¿verdad?, sobre esas tribus. Y recuerdan ustedes, ¿verdad? Él puso a pensar ahí. Dice, si el pueblo va todavía a Jerusalén, al templo, a presentar ofrendas, a sacrificar allá, a mí me va a ir mal. Porque el pueblo va a querer regresar, ¿verdad?, con el hijo de Isaí, con Roboam. Y a mí, dice, me van a matar. Eso es lo que pensaba él. Mezquinamente o egoístamente. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, vamos a hacer 2 becerros, ¿verdad? Y lo vamos a poner en los extremos, en las fronteras, de un extremo al otro. Y le dijo al pueblo, bueno, no tienen necesidad de ir a Jerusalén, aquí pueden ofrecer sus sacrificios ¿verdad? Y presentó los becerros y les dijo, estos son los dioses que sacaron de Egipto. Entonces el pueblo ahí empezó a adorar. Y dice también que él constituyó sacerdotes de su propia voluntad y que no eran de la tribu de Leví, ¿verdad?, sino que puso sus propios sacerdotes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vemos este versículo que se dirige el Señor a los sacerdotes, pues no creo que se refiera a ese grupo o a ese grupo que Jeroboam primero designó, porque él designaba a los sacerdotes. Esos ya se sabían, ¿no?, estaban fuera de la ley. Entonces, ¿cuáles son estos sacerdotes? Israel no iba al templo, no iban a visitar Jerusalén. Entonces, ¿estos sacerdotes quiénes? Probablemente, hermanos, bueno, hay mucha discusión sobre esto, porque la identidad de estos es interesante, ¿verdad? Posiblemente se trataba de misioneros, ¿verdad? Misioneros que venían del reino del sur, que eran levitas, y alguna forma para que el pueblo no se siguiera corrompiendo, ¿verdad?, o sea, que el pueblo tuviera una luz, establecieron allá, digamos, culto conforme a la ley. Pero establecieron lugares de sacrificio, lugares donde se cumplía con la ley del Señor, ¿verdad? Y donde acudían los Israel del norte. De seguro que ahí había esta clase de culto. O sea que no podían ellos, bueno, mantener, o sea, no podían, podemos decirlo así, ¿cómo se llama?, abandonar del todo el Señor. Posiblemente sean estos sacerdotes a los que se refiere el versículo. O sea, personas que venían del reino del sur y que llegaban a ofrecer sacrificios tal como lo manda la ley. Aunque la ley dice que el único lugar donde se debe presentar sacrificios era el que Dios había elegido. Y en ese caso era en el templo de Salomón, que todavía estaba en pie en aquel entonces. Entonces, ¿qué había ocurrido con estos sacerdotes? Es cierto, llegaban ahí o estaban ahí viviendo y estaban ofreciendo culto correcto. Posiblemente había personas piadosas, tal vez otras personas que iban porque la conciencia, ¿verdad?, les remordía. Entonces era aquí también como religión, una manera religiosa para seguir agradando al Dios verdadero. Entonces el Señor hace una reprensión acá. Dice, comen las ofrendas por el pecado.
Eso está establecido en la ley, ¿verdad? El sacerdote, o sea, la persona que presenta, ¿cómo se llama? Un sacrificio, un animal para ser sacrificado por el pecado. El sacerdote, ¿verdad? Agarra una porción, ¿verdad? Y se la come en un lugar santo, ¿verdad? Es lo que queda entender. Esa es la forma. Ahora, ¿por qué el Señor nos reprende? Comen de las ofrendas de mi pueblo, ¿verdad? Comen el pecado de mi pueblo, o decir, comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo. Es cierto, ellos comían, tenían que hacerlo. Pero esta reprensión lleva un trasfondo. El trasfondo es simple, ¿verdad? No estaba mal lo que ellos comieran, ¿verdad? Está bien y lo hacían conforme a la ley, ¿verdad? Ellos comieran de la ofrenda. El problema era esto, ¿verdad? Recuerden ustedes que la función del sacerdote era enseñar la ley. Para enseñarles, actuaban como maestros, ¿verdad? Enseñaban la ley. Esa era una de las funciones. Entonces, el problema es que ellos obligaban, como decir, a que el pueblo pecara más. Pecara más. Así de sencillo. Entonces, entre más pecados el pueblo, más ofrendas traen. Y ellos tienen más carne que comer. Posiblemente había un exceso de carne, ¿verdad? Se la comían o simplemente la vendían. Entonces, por eso dice más adelante, en la parte que sigue del versículo, dice, en su maldad levantan su alma. Lo que quiere decir ahí es que ellos apetecen la iniquidad del pueblo. O sea, lo que quieren es que el pueblo siga pecando para que traigan más ofrendas. Y ellos debían enseñar el conocimiento de Dios. Debían enseñárselo para que el pueblo, en primer lugar, no fuera destruido y para que el pueblo no se arruinara. Entonces, lo que hicieron ellos, que no enseñaban el conocimiento de Dios, tal como lo dice la ley. No le daban a conocer al pueblo, bueno, quién es Jehová, quién es Dios, ¿verdad? Conforme a lo que establece en la ley. Mantenían al pueblo en un estado de oscurantismo. En vez de llevarlo al arrepentimiento, lo que hacían ellos es cortar el conocimiento de Dios. Algo así como cuando un oleoducto, ¿verdad? Que transporta, o sea, que fluye gas, de repente le pongan un stop ahí, ¿verdad? Entonces ya no sigue fluyendo el gas o una tubería, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces ellos no enseñaban el pueblo. Claro, el pueblo sin entendimiento y sin conocimiento se arruina completamente, porque a ellos les convenía, o sea, que hubiera más carne, ¿verdad? Para comer. Entonces, por eso dice, del pecado de mi pueblo comen, o sea, de las ofrendas por el pecado, ellos comen las ofrendas por el pecado. Eso está bueno. Lo que está malo es los motivos por el cual lo hacen. Y después dice, en su maldad levantan su alma. Es como decir, en su maldad, la maldad de ellos, levantan su alma. O sea, levantan el ánimo al pueblo para que siga ofreciendo sacrificio. Sigan pecando. Venga más ofrenda. Ese es el problema que había. Esa era una perversión completa. O sea, se habían arruinado completamente. Porque simplemente lo que les interesaba ahí no era el pueblo, sino dice la maldad del pueblo, lo que les interesaba a ellos. Y la ofrenda que venía con eso.
Y créanme, hermanos, cuando yo analizo este versículo, yo digo, bueno, lo que pasaba en tiempos de Oseas, bueno, similar a lo que pasa hoy en día. Similar. Solamente que esta vez, claro, no es ofrenda de animales, es otra clase de ofrenda. Más que todo tiene que ver con monetario. Entonces les conviene tener a la congregación inmadura completamente. Y que la congregación reciba nada más el único conocimiento que ellos le dan. Pero no dejan, ¿cómo se llama? No abren la Biblia. No le dicen al pueblo, bueno, esto es lo que el Señor dice, ¿verdad? Esto es lo que entendemos de la Biblia, ¿no? Como que la palabra de Él es más importante que lo que dice la Biblia. No, simplemente la acomoda. Y ahí están aquellas ovejas inmaduras. Desconocen las doctrinas bíblicas. Por eso es que nosotros, hermanos, no nos engañan. Entonces los obligan a hacer contratos. No crean ustedes, hermanos, que esos pactistas, profetas, apóstoles, serafines, qué sé yo, patriarcas, no crean que simplemente es, bueno, yo voy a aportar a la obra de Dios. No, son contratos, ¿verdad? Ilegales, bien legales, de que usted se compromete a, ¿cómo se llama?, a ofrendar tantos dólares, ni siquiera mentiras, no dólares. Y así mantienen al pueblo oscurecido, no le enseñan, no hablan. ¿Por qué? Porque apetecen el dinero de ellos, la avaricia, la codicia, como aquella profeta Ana Méndez, que le decía a la gente de la congregación, sacó un dólar, dice, oyen lo que les dice el billete, escuchan. Quiero que lo que les diga el billete, ustedes lo oigan. Qué cosa tan absurda, ¿no? Por eso es que la gente no quiere entrar a la iglesia, ¿no?, a oír la palabra de Dios, ¿no? Y otro que le presentó un anillo que no tenía mucho valor y dicen, no, este no tiene mucho valor, mejor espera. Una sorprenda, no sé de cuántos dólares, de $20,000 para arriba. Espérate, mejor, es como un desprecio. No valía mucho aquel anillo que llamaba aquel pobre hombre. Entonces, así como mantienen el esclavo, no les dan el conocimiento del Señor, sino que los esclavizan. Los hacen inmaduros, mejor dicho, ¿verdad? Lo tienen en un estado de niñez espiritual. Y entonces, por eso es que son engañados. La voluntad es ganada, ¿verdad? Su fe es controlada. Entonces, como ven ustedes, hermanos, no hay ninguna diferencia entre lo que pasaba en aquel entonces y lo que ocurre hoy, el día de hoy. Es increíble eso, como les digo. Y hay otras iglesias que, claro, no enfatizan en la ofrenda, pero nunca, siempre están con mensajitos de devocional, ¿verdad? No pasan en vez de comprometer a la iglesia a un estudio serio de la Biblia. Lo quieren mantener en el oscurantismo, así como el catolicismo romano, ¿no?, mantuvo en el oscurantismo por casi 16 siglos, hasta que vino la reforma. Y lo hacían por codicia. ¿Recuerdan ustedes los indultos? Las cosas cobraban. Entonces, las personas que recibían ese indulto podían pecar lo que quisieran, pero estaba asegurada. No iban a pasar por el purgatorio directo. Entonces, claro, es un degenere tremendo. Ya tienen la nota de absolución de los pecados,
por dinero. Y por eso es que dicen de que así fue como se construyó la Basílica de San Pedro. Toda esa riqueza. Imagínense tanta gente, o sea, que ellos, claro, iban desenfrenados. Ya tengo el indulto. Entonces, vamos a darle a la vida, ¿verdad? Porque la vida es corta. Comamos y bebamos que mañana moriremos. A darle duro los placeres. Claro, hasta que se levantó un hombre y vio esas cosas. Y empezó a leer la Biblia. Y de ahí vino la reforma. O sea que entendió. Y descubrió, ¿verdad?, que la gracia de Dios es gratuita. Que somos perdonados por gracia, por medio de la fe. De acuerdo a las Escrituras, no por medio de indulto. Entonces parece que estamos en las vísperas de una tercera reforma, ¿no?, protestante. Porque así como van las cosas, hermanos, en el mundo, les pareciera que hubiera necesidad de esa tercera reforma, de volver a la Biblia de nuevo. Esa sería la aplicación de esto. Para hoy día contextualicemos eso y pensemos. Lo que ya pasó, vuelve a pasar otra vez. Muy bien, entonces nos quedamos ahí, hermanos. Continuamos el próximo jueves para seguir estudiando el libro de Oseas. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, hermanos, gracias a nuestro hermano Augusto de Stephen. Gracias al Señor porque, pues, hoy, pues, hemos aprendido nuevamente y los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos dando gracias al Señor. De esta manera, despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la provisión de tu palabra, Señor, porque ella nos da vida, Señor, y nos abre nuestros ojos, Padre, y nos muestra, Señor, nuestro hierro, Señor, y también nos encamina, Padre, y endereza nuestros pasos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escoger, Señor, a escuchar, abrir nuestros ojos, Dios, y a pegarnos, Señor, a tu mandato, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.